Buen día a todos y todas. Hoy vamos a ver los métodos complementarios de exploración cardíaca en caballos como parte de la APO número 5, que es cardiorrespiratorio en equinos. La actividad cardiovascular en el caballo es diferente de otros animales por algunas adaptaciones debido a la utilización de estos en épocas antiguas para correos de largas distancias, luego en la guerra y ahora más frecuentemente durante competencias. Esto ha hecho una gran capacidad de adaptación del sistema cardiovascular en los caballos, lo cual le restó importancia durante mucho tiempo como causa de enfermedad, bajo rendimiento o intolerancia a la actividad física, pero en los últimos años, ante la aparición de algunos hechos catastróficos en competencias, comenzó a darse mayor relevancia, de 10 años a esta parte. Tenemos varias diferencias entre los caballos y los pequeños animales. Muchas de ellas son diferencias anatómicas. El mayor tamaño del corazón, causado también por esta adaptación a la actividad física, además del mayor tamaño del animal. También tenemos algunas cuestiones características como la respuesta de el caballo entrenado, son mucho más vagotónicos que otras especies. Eso va a determinar la frecuencia cardíaca menor de los caballos con respecto a otras especies. En caballos adultos la frecuencia cardíaca ronda entre 24 y 44, hasta 48 latidos por minuto, mientras que en los neonatos puede llegar hasta 80 latidos por minuto. Esto también va a variar. Los caballos entrenados van a tener frecuencias cardíacas menores, más cercanas a los 20, 24 latidos por minuto, mientras que los caballos no entrenados, los caballos de tallas pequeñas, van a tender a frecuencias cardíacas más altas, cercanas al límite superior normal de 44, 48 latidos por minuto. Además de las diferencias en el tamaño, también tenemos algunas diferencias electrofisiológicas que están causadas por la disposición del sistema de éxito-conducción cardíaco en el caballo. La penetración de las fibras de Purkinje en el caballo es epicárdica y no endomiocárdica como en los pequeños animales. Esto, en los pequeños animales, tenemos que esa penetración endomiocárdica genera vectores de fuerza vectores ordenados de despolarización. Mientras que en los caballos, esta penetración subepicárdica causa una despolarización de tipo explosiva y esto después nos va a dar algunas de las diferencias que tenemos en el registro entre pequeños animales y los caballos. El electrocardiograma en el caballo estaría indicado cuando se ocultan arritmias durante el examen clínico, en caballos que presentan colapso en ejercicio de recuperación. También se utiliza como pronóstico en caballos que tienen insuficiencia aórtica por el riesgo de muerte súbita durante la actividad física por arritmias ventriculares, o en caballos que presentan insuficiencia mitral por el riesgo de desencadenar fibrilación atrial paroxística durante la actividad física. También se puede utilizar como parte de la evaluación del rendimiento en los test de ejercicio, como parte del examen precompra y se debería realizar antes de asegurar un animal. Tiene algunas limitantes en el caballo con respecto a los pequeños animales, como por ejemplo que en el caballo es muy difícil y aporta poca información la determinación del eje eléctrico medio. También la evaluación de sobrecargas camerales, ya sea patrones de hipertrofia o patrones de sobrecarga, a diferencia de los pequeños y los seres humanos, en caballos no se pueden determinar. El electrocardiograma en el reposo en general da una información limitada, ya que esta capacidad de adaptarse a las grandes demandas que tiene el animal hace que en reposo sea rara la aparición de arritmias.
También tenemos que tener en cuenta que, como en el caballo, el electrocardiograma muchas veces debe realizarse durante el ejercicio, puede estar el registro con muchas interferencias a causa de la respiración del animal durante el ejercicio, por el elevado consumo de oxígeno que tiene, a causa de la despolarización de los músculos esqueléticos y a causa de alternancias que producen algunas máquinas, como por ejemplo cuando se utiliza ejercicio en cinta en laboratorio. Las máquinas pueden producir algunas interferencias también en el registro. A diferencia de los pequeños animales, el registro no se va a realizar en las derivaciones de los miembros corrientemente, sino que se va a realizar en una derivación que es la derivación base-ápex. Esta se caracteriza por la colocación del electrodo amarillo a nivel del área cardíaca del lado izquierdo. El electrodo rojo lo vamos a colocar del lado derecho por detrás del borde caudal y dorsal de la escápula. El verde a nivel de la tabla del cuello del lado derecho. Y el electrodo negro lo podemos colocar en cualquier lugar equidistante del corazón, que podría ser el borde caudal de la escápula del lado izquierdo. Esto para la realización del electrocardiograma en reposo. El registro lo vamos a tomar a 25 milímetros por segundo y en la derivación 1. Cuando se observan alteraciones en el registro que no tienen patrones identificables en la derivación 1, también podemos utilizar la derivación 2 y la derivación 3 con la misma colocación de los electrodos. Cuando el electrocardiograma lo realizamos durante el ejercicio, se utilizan electrodos de tipo autoadherentes con gel de acoplamiento. Preferentemente se debería hacer una tricotomía de la zona donde se va a colocar el electrodo que sería por detrás del borde caudal de la escápula, en la línea transversal que se coloca la cincha, si lo vamos a hacer a campo, o el arnés, si lo vamos a hacer en cinta de thread. Los electrocardiogramas normales que podemos encontrar en caballo, similar a lo que sucede en los pequeños animales, serían el ritmo sinusal, la arritmia sinusal con sus diferentes patrones de paro, pausa o bloqueo sinusal, y los bloqueos atrioventriculares. El más frecuente es el bloqueo atrioventricular de segundo grado y es más frecuente aún en los caballos entrenados. A diferencia de los pequeños animales, el registro electrocardiográfico de los caballos normales, la onda P puede aparecer bifásica y el QRS va a variar, como nosotros utilizamos la derivación base-ápex, además que la despolarización del miocardio en el caballo es diferente, como hablamos anteriormente, de los pequeños animales y otras especies como los seres humanos. Entonces, esto nos va a dar que la onda más representativa va a ser la despolarización negativa o onda S. Con respecto a la onda T, las características van a ser similares en los pequeños animales, donde vamos a tener una onda P que puede ser positiva, negativa o bifásica, y eso no estaría en relación a ningún tipo de alteración. Cuando realizamos el electrocardiograma en ejercicio, como hablamos anteriormente, deberíamos primero tener en cuenta si vamos a hacer un ejercicio para determinar variables de aparición súbita o si vamos a utilizar la frecuencia cardíaca para determinar como variable constante. Entonces, en estos casos, el ejercicio lo podemos realizar a la cuerda, como vemos en el video, o también lo podríamos realizar en laboratorio si disponemos de una cinta de treadmill. Las ventajas de realizarlo en el laboratorio
con respecto a realizarlo a la cuerda o eh, durante el ejercicio con jinete, es que vamos a controlar algunas variables como pueden ser temperatura, humedad, además también vamos a poder controlar el tipo de superficie, nosotros podemos darle la inclinación que deseamos para aumentar la intensidad, cosa que no podemos hacer durante el ejercicio a la cuerda o montado. Pero como desventaja vamos a tener que la utilización de una cinta mecánica puede generar algunas interferencias en el registro. Lo que nosotros debemos determinar durante el ejercicio son las variaciones que se producen en la frecuencia cardíaca a los diferentes aires del caballo. Vamos a tener una frecuencia cardíaca de reposo que va a ser menor que la frecuencia al paso, que a su vez va a ser menor que la frecuencia a aires como pueden ser el trote, o la mayor frecuencia cardíaca la vamos a determinar durante el galope del animal. Y lo que vamos a evaluar son las variaciones en el intervalo RR, y nosotros debemos tener en cuenta que esto nos va a servir para graficar la actividad cardíaca a los diferentes andares y así poder determinar la presencia de arritmias, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que el registro electrocardiográfico en ejercicio en caballos suele tener ruidos y ser de difícil interpretación, por lo tanto, la interpretación debería estar a cargo de un operario entrenado. El electrocardiograma lo vamos a hacer para la determinación de arritmias. En el caballo, a diferencia de las pequeñas o los seres humanos, es más limitada la información. Solo nos va a decir si estamos frente a un caballo con arritmias o a un ritmo normal. Para determinar las arritmias vamos a determinar el origen del estímulo eléctrico, la frecuencia cardíaca y el tipo de arritmia. Las arritmias que podemos encontrar en caballos son variadas y entre ellas vamos a tener presencia de complejos prematuros atriales, los cuales van a ser latidos anticipados que pueden tener o no la onda P, y cuando aparece va a ser diferente de los latidos sinusales, por eso la vamos a llamar P'. El QRS va a ser similar al QRS de los latidos sinusales, al igual que la onda T. También vamos a tener la presencia de pausas compensatorias. Estos complejos prematuros atriales los podemos encontrar en caballos normales cuando están aislados y también durante el ejercicio de la recuperación, sin necesidad de hacer otros estudios para determinar si este ritmo está relacionado a alguna patología cardíaca. La arritmia más frecuente como causa de bajo rendimiento deportivo o causa de intolerancia al ejercicio o insuficiencia cardíaca en los caballos va a ser la fibrilación atrial. Las características van a ser similares a los pequeños animales. Se va a caracterizar en el registro por un ritmo irregularmente irregular, ausencia de la onda P, puede haber presencia de un acerramiento de la línea de base que nombramos la onda F, pero en los caballos la frecuencia cardíaca en general va a ser dentro del rango normal o levemente elevada. A su vez, la mayoría de los caballos que presentan fibrilación atrial no van a desarrollar insuficiencia cardíaca, a excepción de los que desarrollan fibrilación atrial a causa de enfermedades cardíacas estructurales, como puede ser la insuficiencia de la válvula mitral. Cuando nosotros tenemos un caballo con la fibrilación atrial, deberíamos realizar además otros estudios para determinar el tamaño del atrio izquierdo y determinar la respuesta del animal con fibrilación atrial a la actividad física. En el caballo, la fibrilación atrial puede ser paroxística,
que es frecuente o sostenida. Siempre debe someterse el animal con fibrilación atrial a un monitoreo electrocardiográfico continuo de 24 horas y a un desafío en ejercicio leve a moderado para determinar la respuesta ventricular a los distintos aires. Puede haber dos tipos de respuesta. La que vemos con mayor frecuencia cuando el cuadro es agudo sería el aumento anormal de la frecuencia a medida que aumentamos la intensidad del ejercicio. Cuando la fibrilación atrial ya es crónica, muchas veces vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca con respecto a la intensidad del ejercicio a la cual se somete el animal, lo que va a producir una baja performance deportiva o puede llegar a producir intolerancia a la actividad física en algunos animales. Las arritmias ventriculares que podemos encontrar en los caballos serían la presencia de complejos prematuros ventriculares que se van a caracterizar, como sucede en los pequeños animales, por una conformación aberrante, la aparición prematura al ritmo dominante y con la presencia de una pausa compensatoria. Pero a diferencia de los pequeños animales, en los caballos puede aparecer el complejo ventricular con onda P, que no va a tener relación directa con la despolarización ventricular. En cambio, cuando nosotros tenemos taquicardias ventriculares, vamos a tener una rápida sucesión de complejos ventriculares ectópicos. Deben ser 3 o más. A diferencia de los complejos prematuros ventriculares, en los cuales pueden aparecer en caballos normales y son frecuentes durante el ejercicio o la recuperación en forma aislada, cuando tenemos taquicardia ventricular, se debe tratar como una urgencia. La taquicardia ventricular debe ser resuelta y además se debe resolver la causa de base. La taquicardia ventricular en los caballos puede desencadenarse por hipoxia, miocarditis, disturbios hidroelectrolíticos o en caballos que tienen insuficiencia aórtica hay una alta predisposición de arritmias ventriculares, taquicardia ventricular y muerte súbita durante el ejercicio. La taquicardia ventricular durante el ejercicio o la recuperación puede llevar al colapso o la muerte súbita en relación a la presencia de edema agudo de pulmón. El otro método que vamos a ver hoy de evaluación cardiovascular complementaria va a ser la ecocardiografía. La ecocardiografía va a estar indicada cuando nosotros detectamos anormalidades funcionales durante el examen clínico, como la presencia de soplos, que estos deben ser soplos significativos de una intensidad elevada, mayor a 3 en 6. También podemos indicar este tipo de estudio cuando sospechamos que el bajo rendimiento no es causado por anormalidades musculoesqueléticas o respiratorias en pacientes que han sufrido síncopes o colapsos secundarios a fibrilación atrial o la presencia de taquicardias ventriculares, cuando tenemos un paciente que presenta insuficiencia cardíaca, durante los exámenes precompras o para asegurar el animal. Y las limitantes que vamos a tener es el tamaño del corazón en el caballo y del caballo en sí van a hacer que necesitemos un transductor de baja frecuencia y una penetración de 20 a 30 centímetros para poder obtener imágenes cardíacas que sean evaluables. Con respecto
a la ecocardiografía durante el ejercicio, la vamos a realizar en el post-ejercicio inmediato. Esta se debe hacer dentro de los primeros minutos a partir del cese del ejercicio y va a ser de difícil obtención por las interferencias que se producen por los campos pulmonares. También tenemos que tener en cuenta en el ecocardiograma de caballos que la presencia de turbulencias se pueden observar en caballos normales y las vamos a ver como humo de cigarrillo dentro de las cámaras cardíacas, son más frecuentes dentro del atrio. Acá vamos a ver el tamaño de las estructuras cardíacas mucho mayor que los pequeños animales, va a hacer que no siempre se puedan identificar la pared libre del ventrículo izquierdo. Y también tenemos que tener en cuenta que en los caballos, como dijimos anteriormente, pueden aparecer turbulencias evidentes durante el examen en modo B. Los Doppler en los caballos se utilizan de rutina, pero muchas veces es muy evidente la presencia de las lesiones anatómicas, por lo tanto, el diagnóstico debería basarse en estas o en los cambios de remodelación. Las enfermedades más frecuentes en el caballo, las cuales se van a caracterizar por la presencia de soplos y va a estar indicado la evaluación ecocardiográfica, van a ser la insuficiencia de la válvula mitral, de diferentes orígenes, puede ser degenerativa, ya sea mixomatosa o fibrosa, puede también estar relacionada con prolapso de la válvula, también podemos tener causas infecciosas como las endocarditis bacterianas y a su vez también pueden causar rupturas de las cuerdas tendinosas con el consiguiente fallo cardíaco agudo. En los caballos, la insuficiencia de la válvula mitral y el aparato valvular se debería evaluar desde la ventana paraesternal izquierda. También ahí vamos a realizar la evaluación con el Doppler. Las características generales de la insuficiencia de la válvula mitral, aparte de la lesión anatómica a nivel de la válvula, van a ser el aumento de las dimensiones del atrio izquierdo y en algunos caballos, cuando ya la insuficiencia de la válvula mitral es avanzada, podemos encontrar algunas anormalidades eléctricas cardíacas como la fibrilación atrial, que nos va a dar un valor pronóstico negativo para ese animal continuar en la actividad deportiva. La otra enfermedad es la insuficiencia de la válvula aórtica, caracterizada por cambios degenerativos a nivel del tracto de salida izquierdo y de las válvulas que pueden aparecer con vegetaciones. Y esto pueden aparecer en caballos añosos normales que no tengan intolerancia a la actividad física o alteraciones del rendimiento. Pero cuando apareciera la insuficiencia de la válvula aórtica, hay que someter ese animal a un estudio electrocardiográfico de 24 horas y durante el ejercicio para descartar la presencia de arritmias ventriculares, porque estos cambios pueden alterar el flujo o la irrigación coronaria, causando hipoxia que se manifiesta durante el ejercicio de máxima intensidad. Los cambios de remodelación que vamos a esperar en las anormalidades a nivel del corazón izquierdo, ya sea insuficiencia de la válvula mitral o insuficiencia de la válvula aorta, va a ser la hipertrofia compensatoria. En estos caballos vamos a ver un aumento bien marcado del diámetro de la cámara del ventrículo izquierdo y un aumento
del tamaño del atrio. Este aumento de la masa crítica del atrio es el que predispone a estos animales a sufrir arritmias supraventriculares y entre ellas fibrilación atrial. Las miocardiopatías en los caballos, a diferencia de los pequeños animales, tienen una baja frecuencia de aparición. Muchas veces se pueden estudiar en los caballos en ejercicio y lo que vamos a ver es una respuesta anormal de los diámetros de las cámaras y de los espesores, tanto del tabique interventricular como de la pared libre, que no van a incrementarse, al igual que la fracción de acortamiento con respecto al caballo en reposo. A su vez, las causas que pueden causar miocardiopatías en los caballos, a diferencia de los pequeños animales, son la presencia de cambios respiratorios, más frecuentes en caballos seniles, que causan hipoxia miocárdica, la deficiencia de vitamina E y selenio, mucho más frecuente en potros, y las miocarditis infecciosas. La consecuencia que tienen estas cardiomiopatías es la presencia de arritmias ventriculares que deben ser tratadas. Además, el pronóstico para la actividad física en estos animales es malo. En los caballos, a diferencia de los pequeños animales, de los perros, y similar a lo que sucede en gatos, la anormalidad congénita que observamos con mayor frecuencia es la comunicación interventricular, que la podemos observar en la evaluación bidimensional, la evaluación en modo B, o durante la evaluación con Doppler. Estas comunicaciones pueden estar a diferentes niveles del tabique. La más frecuente es la comunicación membranosa. También se puede dar la comunicación a nivel del músculo, musculares, y estas se caracterizan porque pueden ser únicas o múltiples. Cuando se presenta una comunicación interventricular en el caballo, lo más importante es determinar el diámetro de la comunicación. Las comunicaciones con menor diámetro van a tener mayor velocidad de flujo y mayor gradiente de presión, similar a lo que sucede cuando tapamos la salida de agua, por ejemplo, en una manguera. Las comunicaciones con mayor velocidad de flujo, flujos de 4 metros por segundo o más, van a ser las que tienen un mejor pronóstico porque van a ser las que tienen el tamaño más reducido. Las razas predispuestas van a ser los caballos árabes y también se pueden encontrar comunicaciones musculares en caballos trotones. Otra de las anormalidades que podemos encontrar en el caballo, pero que a diferencia de los pequeños animales puede cerrar después del nacimiento, es la presencia del conducto arterioso persistente. En los caballos el conducto arterioso persistente es normal que persista durante las primeras horas de vida, debería cerrar dentro de las primeras 48 horas. Si no lo hace, deberíamos seguir evaluando el animal porque puede hacerlo dentro de los 7 días y la evaluación debería seguir durante 30 días para descartar un cierre tardío. Le dejo algunas referencias bibliográficas como el libro de métodos complementarios, donde van a estar los métodos de evaluación cardíacas. También podemos tener trabajos como los de Celia Marx o Virginia Reef. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero les sirva y puedan evacuar sus dudas en la plataforma.